16:31, Miguel, y casi cerrábamos en realidad el mes de noviembre con este juicio, el debate oral que tenía como protagonista, si se quiere, a Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma, y Leandro Sánchez, secretario adjunto de esa central. Además, Leandro, secretario general de UTEM, uno de los gremios de base de la CTA, y un debate que generó mucha expectativa. De hecho, dirigentes nacionales de la CTA Autónoma, de ATE, de varias organizaciones sindicales vinculadas al sector docente, y solidaridades, también muy significativas, fueron parte de esos 2 días, esas 2 jornadas que llevó este debate oral, que terminó con una condena. Una condena, si bien a prisión en suspenso, de 10 meses y 8 meses, 10 para Mónica, 8 para Leandro, pero que tiene como particularidades que son como muy llamativas. Esa sentencia que se conoció el 1 de diciembre, tuvo la posibilidad, y vamos a conversar un ratito con el área de litigios del CELS. Desde allí lo analizaron, y hay como varias puntas interesantes que queremos compartir con ellos y que nos ayuden a mirar también. Está en línea Bárbara Juárez, que es del área de litigios y pudo leer esta sentencia. Bárbara, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel, Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola Alicia y Miguel, ¿cómo están? Muy bien. Contanos, ¿qué impresión te dejó los argumentos de esta sentencia y la causa en general? Bueno, en primer lugar, este es un caso paradigmático de criminalización de la protesta social, pero fundamentalmente de persecución a dirigentes gremiales. Uh-huh. La sentencia tiene como dos problemas. Uno, que está vinculado justamente al rol que cumplían Leandro y Mónica y a su visibilidad como referentes del gremio, porque lo que hace el juzgado en el caso es, por ese rol que cumplen, le atribuyen como una especie de responsabilidad objetiva por la protesta que fue realizada, ¿no?, por un colectivo. Uh-huh. Y eso, bueno, en el derecho penal no corresponde. Y el otro gran problema que tiene también la sentencia es, bueno, que no hace ninguna valoración por las causas, digamos, de justificación invocadas por la defensa, que tienen que ver con esto de, bueno, el ejercicio de un derecho, o sea, que la acción se realizó en un contexto de protesta social, y bueno, que también había un estado de necesidad que estaba vinculado a, bueno, salarios por debajo de la canasta básica, a un incumplimiento de un acuerdo provincial, a un reclamo sostenido que no tenía respuesta. Ahí aparece una primera cuestión en el fallo que me gustaría que nos ayudes a analizar. Un poco lo estuviste esbozando recién. O sea, básicamente se han castigado funciones que son propiamente de un dirigente sindical. Sí, ahí hay una persecución, ¿no?, como direccionada, ¿no?, hacia ellos, que claramente tiene una finalidad de, bueno, disciplinamiento por el rol que ellos cumplen, pero bueno, también dirigido, ¿no?, a la sociedad, ¿no? Como hay un mensaje ahí como de intimidación general, ¿no? Uh-huh. Que no solo pesa, digamos, la condena sobre ellos, sino que también tiene un efecto a quienes protestan bajo estas modalidades de cortes de calle. Uh-huh. En el punteo, en el análisis que ustedes hacen, hay una cuestión que también la defensa acá insistió, los testimonios tanto de los testigos como de tanto Mónica y Leandro como imputados, aparece ahí también esto de poner en valor el derecho a la protesta. Todo el tiempo estaban como planteándole, no era una decisión cualquiera, no fue un hecho aislado de 2 personas que decidieron ir a sentarse en la avenida Uruguay. Acá estábamos en el marco de una protesta, era una medida colectiva, bueno, todo eso que intentaban explicar, pero que
tanto para la fiscalía y para la jueza eran como irrelevantes, como que el derecho a la protesta es irrelevante para ese juzgado y para esta sentencia. Sí, bueno, ahí un poco el argumento principal es, y el que aparece, el que suele aparecer en este tipo de casos, es que, bueno, la protesta existe pero tiene límites. Sí. Y de repente, bueno, la libertad de circulación, la libertad de comercio aparecen como esos límites, digamos, que están por encima, bueno, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la reunión, que son todos, bueno, derechos reconocidos constitucionalmente y en tratados internacionales, y que hay muchos estándares internacionales, digamos, de los organismos que interpretan estos tratados que nuestro país suscribió, que dicen que el derecho a la protesta es más relevante, tiene un interés social imperativo justamente porque es el que está más cerca del nervio democrático, ¿no? Es el derecho que nos permite pedir o exigir el cumplimiento de otros derechos. Y eso, bueno, está completamente desconocido en esta sentencia, que además utiliza como un precedente y sí, considera como un antecedente, como si existiera, digamos, una jurisprudencia consolidada, incluso como si hubiera una jurisprudencia de la Corte Suprema consolidada, citando un caso de Chubut de este año, que es muy similar, es una condena a una dirigente gremial docente, que fue condenada en casación, pero que, bueno, el caso llegó a la Corte Suprema, el recurso, digamos, que presentó su defensa fue rechazado por cuestiones formales, y lo que hace esta sentencia es como mostrar ese caso como un antecedente, digamos, de, bueno, hay como una opinión mayoritaria consolidada alrededor de qué límites son legítimos, digamos, para el derecho de defensa. Y esto no es así, o sea, esto está muy, digo, hay mucha jurisprudencia de tribunales de todo el país, que dicen que este artículo, el 194, que es el que penaliza la interrupción de vías de circulación, no debe utilizarse para penalizar manifestaciones, además que, bueno, los cortes de ruta y las ocupaciones de calle son formas legítimas de protesta, y que no hay delito, además, si no hay dolo, ¿no? Que si no hay una intención dirigida a entorpecer el tránsito, los servicios públicos, sino que, bueno, lo que hay en estos casos es una intención de visibilizar un reclamo político. Bárbara, siguiendo en esa línea de análisis, entonces este fallo viene como a instalar o a pretender instalar también un antecedente en este sentido de la pregunta que te decíamos antes, es decir, se puede castigar el accionar gremial de esta manera, digamos, es un antecedente, se nos ocurre peligroso. ¿Pensás que es así? Sí, y además, bueno, va en contra, obviamente, de los convenios de la OIT que protegen especialmente la actividad sindical y que además protegen especialmente la actividad de los dirigentes de sindicatos y gremios. También durante todo durante todo el debate, sobre todo cuando empezaron a valorar la prueba de parte de la defensa, sobre todo es como era muy impreciso. Fueron a notificar, no le pudieron notificar, no estaban en el lugar de los hechos, pero se supone que dirigían, conducían porque les estaban esperando. Aportan fotos que no eran de el lugar, ni el horario, ni el día que estaba siendo juzgado. Introducen la hipótesis de daños que el corte pudo haber generado a comerciantes. Son como todo así especulaciones, imprecisiones que decían, en el marco se está juzgando penalmente, por lo menos deberían ser un poco más precisos a la hora de plantear las pruebas. Sí, bueno, eso se ve tanto en la identificación de ellos como participantes del hecho, porque eso surge principalmente de testimonios policiales, de un rastreo que hacen también de redes sociales, pero en el caso, por ejemplo, del delito de desobediencia judicial, ellos ni siquiera estaban en el momento en el que notificaron la orden de que desalojen el acampe. Y
bueno, y lo que hace la jueza también es todo lo contrario a lo que debería hacer para analizar un hecho que tiene, bueno, derechos constitucionales como el derecho a la protesta, la libertad de expresión comprometidos. O sea, lo que tendría que hacer es justamente hacer un análisis mucho más riguroso y estricto de las pruebas. Debería ser como mucho más, sí, no tan flexible. Claro. Ya que lo van a hacer, van a utilizar el Código Penal, decían, bueno, por lo menos sean precisos en algunas cuestiones de la prueba. Y la otra cuestión que apareció también ahí, y lo planteaba la defensa, los testigos que aportaron. Ustedes analizan ahí testimonios y las declaraciones de los testigos. Terminan siendo utilizados por la jueza como para justificar la condena. Decían, bueno, pero las decisiones eran colectivas, iban como, y todo lo que planteaban estos testimonios los terminaron diciendo, ven que teníamos razón, la conducción estaba... claro, la conducción estaba en Mónica y en Leandro. Sí, ahí hacen una interpretación, digo, es muy claro, digamos, en todo lo que dice la jueza, porque, a ver, si tenés identificadas a las personas, bueno, la imputación, el delito tendría que haber sido contra todas ellas, digamos, no sobre la base de los testimonios, ¿no? Uh-huh. Obviamente por los argumentos que la defensa ofrece y por lo que vengo diciendo, no corresponde perseguir penalmente a nadie, pero todos los testimonios tenían eso, que las decisiones eran colectivas, que se tomaban en asamblea, que era eso, una medida de lucha del colectivo, y eso es completamente desconocido, digamos, por la jueza, para decir que, bueno, que ellas eran los referentes, que de algún modo eran los que tenían algún poder de decisión sobre las acciones que sostenía el grupo. Sí, eso, o sea, es muy claro como el apartamiento a los testimonios que se produjeron en el debate. Bárbara, pensando un poco, saliéndonos del caso en particular, esta es una excepción, lo que ustedes ven acá, es un poco lo que está pasando en otros procesos de criminalización de la protesta, es lo que se podría venir si es que avanzan algunas modificaciones del Código Penal que están discutiendo. Sí, a ver, esto tiene que ver como muy con las dinámicas locales, ¿no? Porque se da en las provincias y son los tribunales locales los que suelen imputar y condenar por estos casos, ¿no? Uh-huh. Lo vemos más usualmente por ahí con delitos que están vinculados a hechos ocurridos en protestas como más de daños, ¿no? De resistencia a la autoridad. Estos por ahí son los del artículo 194 un poco más excepcionales. Pero no hay una tendencia generalizada a condenar, como lo quiere mostrar este caso, con este fallo que citan, digamos, de que hay una opinión jurisprudencial mayoritaria que interprete, digamos, que la protesta tiene estos límites. No, eso está discutido. Claro. Sí, la reforma del Código Penal trae algunos agregados a este artículo 194, que tienen algunos agravantes vinculados también a cuando está comprometido el derecho, cuando está comprometido el trabajo, cuando está comprometido la huelga. Así que es problemático, digamos. Va muy en línea con este tipo de interpretaciones restrictivas del derecho a la protesta. Hay, digamos, como un aprovechamiento de un clima de época, si uno lo quiere ver así. Sí, totalmente. Estamos en un momento, digo, más allá de que, como decía, esto tiene que ver por ahí con cuestiones más locales, estamos en un momento a nivel nacional, digamos, de restricciones a este tipo de libertades, ¿no? La libertad de expresión, a la libertad de reunión, al derecho a la protesta, que se ve reflejado, obviamente, en la represión policial, pero también, bueno, en el inicio de causas penales con figuras completamente desproporcionadas, como la intimidación pública, la sedición, atentado contra el orden público y demás. Claro. Claro. Perdón, estaba pensando, mientras te escuchaba más temprano, te cuento una infidencia nuestra. Con Alicia siempre bromeamos, bueno, que vamos a tener que hacer en poquito tiempo más
si no podemos seguir ejerciendo el periodismo, digamos, sobre todo cuando hablamos de estos temas, buscando varias rutas de escape. Convengamos que también a la libertad de expresión se la está empezando a acercar de alguna manera con esta misma tonalidad. Sí, totalmente. Estamos en un momento de un deterioro de las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, del periodismo, ¿no? Como ataques constantes por parte del mismísimo presidente, claro, de su discurso oficial, pero bueno, ataques también que ocurren en las protestas contra fotógrafos, contra cronistas, sí. De hecho, también se planteaba que este propio proceso judicial es parte del ataque al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta, el derecho a huelga, bueno, todo lo que eso implica. Bárbara, ustedes van a, además de este aporte, ¿hay alguna, te preguntaba un poco fuera de aire, algún aporte formal que puedan hacer en otras instancias de este proceso, que creo que en estos días se va a presentar la apelación de esta sentencia? Sí, seguramente ahí podamos hacer alguna intervención más concreta en la causa, pero bueno, también nosotros siempre mantenemos informados a los organismos internacionales, tanto a la Comisión Interamericana, a las Relatorías de Naciones Unidas, sobre este tipo de casos de persecución de dirigentes gremiales, por ejemplo, que son también defensores, ¿no?, de derechos humanos, en tanto encabezan luchas por un salario digno, por mejores condiciones de vida. Porque esto que decís está interesante, y para cerrar ahí, porque además de la prisión en suspenso que les impuso, hay como restricciones, como reglas de conducta, creo que así dice la sentencia, como advirtiéndole un par de cuestiones como también para condicionar, en el caso de que quedara firme esta condena, cualquier posibilidad de acción, de intervención en este tipo de manifestaciones y demás. Sí, totalmente. No, y como decía también hace un rato, bueno, esto que también el Sistema Internacional de Derechos Humanos le llama el chilling effect, que es el efecto intimidatorio general, sí, que es, bueno, el mensaje que se envía, ¿no?, hacia si sos referente, si te organizás colectivamente, si participás de estos espacios, bueno, puedes terminar con una condena penal. Sí, claro. Totalmente. Bárbara, mil gracias por este tiempo, y seguramente vamos a estar ahí también pendientes a cómo sigue esta causa y la participación que ustedes como CELS tengan en todo este proceso. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hablábamos con Bárbara Juárez, integra el área de litigios de el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, que, como decíamos, Miguel, el aporte es muy interesante, es muy minucioso, se tomaron el tiempo rápidamente de, dirían, barrer el fallo, y aportar cuestiones así muy significativas de lo que aparece en esa sentencia. Perdón, Alicia, este es un fallo apelable. Sí, es un fallo que justamente el aporte del CELS es para esa instancia también, para que se puedan ir aportando cuestiones a la apelación, que creo que están dentro de los plazos. Esta semana o la próxima estaría venciendo el plazo para poder hacer la presentación de esta apelación, que, como ya nos decían también, se va a llegar hasta las últimas instancias, sí, porque el precedente es grave. Más allá de que te digan, bueno, es una pena mínima, claro, en suspenso, toda la cuestión. Y esto que decían, nosotros les ofrecimos la suspensión del juicio a prueba, la probation, como se llama, y no quisieron. Todo el tiempo insistieron durante todo el proceso en eso. Una probation que les ofrecieron, creo que 3 o 4 días antes del inicio del debate oral. Hasta difícil de explicar que la probation no era reconocer la culpabilidad del hecho, que te dicen, no es lo mismo la probation que aceptar un juicio abreviado. La probation es suspender el debate y vos cumplís una tarea comunitaria, pero sí, no reconoces
que sos culpable o que tenés responsabilidad en ese hecho. El abreviado sí, vos decís, bueno, sí, y reconozco que cometí ese delito, ese hecho, pactemos una pena. Acá le ofrecieron una probation. Pero bueno, así que en las apelaciones vamos a ir viendo también los aportes de otras organizaciones y de otros espacios que seguramente a partir de este fallo, de lo escandaloso que es este fallo, pueden ir mostrando otras facetas y otros ángulos también. Uh-huh. Y volvemos siempre al mismo tema, que es el vínculo entre el sistema judicial y el aparato político en cada momento, ¿no? Sí. Que es un vínculo, desgraciadamente, cada vez más frecuente, cada vez más difícil de romper, y que hace a todo el andamiaje muy vulnerable, porque se supone que los poderes son independientes entre sí. Sí. Que la legislatura es un sistema de control de los ejecutivos, y lo mismo es el sistema jurídico, que es un sistema básicamente debería ser protectivo. Un poder independiente. Fundamentalmente debería, ¿no? Pero bueno, esto, ¿cuál es la casación, dirían acá? ¿Cuál sería la instancia donde van a apelar? El Superior Tribunal de Justicia. Bueno. Primero es el Superior Tribunal de Justicia, por ejemplo, la jueza tiene a su hermana en el Superior Tribunal de Justicia. Obviamente se supone ella se va a inhibir, claro. Pero bueno, es para entender un poco la fiscal o la fiscala, como dicen algunos también pertenece a ese mundo de esa corporación familiar, es la pareja, la esposa de fíjense, ¿no? El titular del primer juzgado de violencia familiar, de violencia, acá digamos, en la provincia, que algunos decían es una conquista de los movimientos feministas o de los movimientos de mujeres que decían hay que tener un fuero específico, particular, que atienda la problemática de género. Bueno, cuando se conquistó entre comillas, se conquistó ese fuero, la familia judicial tenía ya su nombre. Claro. Eso para que vayan viendo que cada vez que te prometen alguna fiscalía, están discutiendo, ya que hablábamos de la cuestión de género, algunos están especulando con la creación de una defensoría de pueblos indígenas. ¿Qué significa eso? Que van a avanzar con la criminalización, la penalización de esas comunidades. Y no significa que van a... Porque ¿para qué querés una defensoría? Y seguramente hay alguien ya de ese mundillo, de esa corporación, que esté probándose algún trajecito para asumir. 16:54.